A mí me gustaría que, gracias a esta presentación, pues transformásemos las relaciones que tenemos con nuestros estudiantes a la hora de abordar estos problemas y estos conflictos. Y la técnica que os propongo se llama diálogo de resolución de problemas. ¿Qué diálogo podemos seguir para resolver estos problemas? Y para que entendáis bien esta técnica, os hago una metáfora. Cuando vosotros vais o ustedes vais a la consulta del médico, pues el médico normalmente tiene un guión de preguntas que te hace para saber, uno, pues qué síntomas tienes, qué enfermedad puede diagnosticar y qué solución se puede encontrar. Pues este diálogo es similar en el sentido de que nosotros vamos a tener un guión de preguntas que vamos a hacer a nuestros estudiantes y que vamos a ir cambiando según y adaptando según las respuestas que ellos nos den. Lo bueno que tiene de esta técnica es que es multiusos. Se puede usar para una diversidad muy grande de problemas, desde estudiantes que académicamente no están rindiendo bien, hasta pues estudiantes que tienen, como han mencionado alguna compañera, esa agresividad verbal hacia nosotros o hacia otros compañeros. Y para esta técnica, el número mágico es el número 1. Y digo que es el número mágico porque es el número de problemas que debemos abordar con esta técnica. Entonces, cada vez que la usamos con un estudiante, tenemos que elegir solamente un problema. La razón de elegir solo un problema es que si nos centramos solo en uno, vamos a tener más probabilidades de éxito de solucionarlo que si intentamos con 2 o 3. Cada vez que aumentamos, es como los malabares, cuantas más bolas pongamos, pues más difícil es. Bien. ¿Cuándo vamos a usar esta técnica? Bueno, pues esta técnica, evidentemente, hay que usarla, el diálogo, cuando el estudiante está calmado y cuando el profesor también está calmado. Hay que buscar un momento bueno. No se puede tratar de hablar al estudiante y solucionar el problema cuando el estudiante pues está muy nervioso, muy tenso y está muy a la defensiva. Pues habrá que esperar un poco a que se calme hasta que poder aplicar esta técnica. Además, es una técnica que es individual por lo general. Entonces, es una conversación, digamos, privada. Entonces, yo lo que hago es o pido al estudiante que se venga un momento al pasillo, la conversación dura 1 o 2 minutos mientras yo estoy en la puerta mirando a la clase, o pues me espero hasta el final de la clase y le pido al estudiante que se espere 1 minuto para hablar este diálogo. Bueno, y a la hora de elegir los problemas, el problema que vamos a solucionar, tratar de solucionar, hay 2 opciones. Puedes elegir el problema que más urge solucionar, el que es más urgente, el que más te hace falta, o el problema que más probabilidades de éxito tengas de poder solucionar, el que sea más fácil. La ventaja de este es que se crea ya un clima de colaboración y pues ya hay un precedente de éxito para luego, pues en el futuro, abordar otros diferentes. Mi propuesta es que siempre se trate como máximo un problema a la semana. Pues esta semana nos centramos en este problema, la semana siguiente nos centraremos en otro. Bueno, y aquí tenemos la escalera del diálogo. Estos, digamos, serían los pasos, los peldaños que tenemos que realizar para poder hacer esta técnica. El primero es identificar el problema, después vamos a comprenderlo, la comprensión. En tercer lugar, vamos a tratar de pensar en alternativas y diferentes soluciones y al final pues vamos a llegar a un acuerdo con ese estudiante. Bueno, en primer lugar, identificamos el problema con el estudiante. Ya estamos a solas con el estudiante y lo que hay que hacer es pues compartir cuál es el problema. Por ejemplo, pues he notado que tienes
bastante dificultad para respetar los turnos de palabra en clase, un estudiante que interrumpe mucho. O una regla en el aula es que para poder hablar es necesario levantar la mano. Pues en este caso compartimos el problema o compartimos la regla con la que se cree que se necesita mejorar. Evidentemente, pues aquí pues va a haber estudiantes que tengan sus propias reticencias y pues se muestren algo a la defensiva y que no quieran pues reconocer su error. Eso es normal. Sin embargo, esto a nosotros no nos tiene que desanimar. Nosotros tenemos un camino, esos 4 pasos o esos 4 peldaños que nosotros vamos a realizar pues para abrir ese diálogo con el estudiante, incluso si ese estudiante pues al principio se muestra reticente. Bueno, y ya llegamos a la parte de la comprensión. En esta parte de lo que se trata es de llegar a la raíz del problema. ¿Por qué está sucediendo eso? Entonces se puede preguntar al estudiante, ¿por qué estás teniendo dificultades para respetar los turnos de palabra? ¿O por qué estás interrumpiendo tanto en clase durante las explicaciones? Si el estudiante pues no se le ocurre por qué está haciendo eso, pues tú mismo se lo puedes sugerir. Puedes decir, puede ser quizás porque en tu sitio te cuesta concentrarte con los compañeros que tienes alrededor. Pues puedes hacerle alguna sugerencia a ver si puedes ayudarle de esa forma. Bueno, y ya llegamos a la parte 3, que son las alternativas. En esta parte es muy importante que haya un ambiente de colaboración. Y se le preguntaría al estudiante, ¿cómo podemos conseguir que esto no vuelva a pasar? Y déjale a esa persona, a ese estudiante, que él proponga alguna solución. Si al estudiante no se le ocurre alguna, pues entonces tú ya puedes sugerir otras acciones. De lo que se trata es de generar pues una lluvia de ideas con posibles soluciones y dentro de esas soluciones elegir una solución pues que funcione tanto para el estudiante como para el profesor, que se pueda lograr un acuerdo. Evidentemente, pues se trata de trabajar en equipo y llegar a ese acuerdo, cooperar. Y aquí en el acuerdo, si al final conseguimos un compromiso por parte del estudiante con el que nosotros podamos trabajar también, evidentemente los dos tienen que estar de acuerdo con esa posible solución. Es muy importante que el estudiante verbalice ese acuerdo para que se le quede mejor grabado y lo recuerde mejor. Entonces puedes decirle al estudiante, ¿puedes resumir nuestro plan? ¿En qué consiste? ¿O cuál es tu parte? ¿O de qué me voy a encargar yo? Entonces, si imaginamos que tenemos a esa chica que interrumpía mucho en clase, a lo mejor una de las soluciones que se nos ha ocurrido es que a ella se van a cambiar de sitio y a lo mejor ella pues había tenido reticencias a cambiarse de sitio, por si acaso pues le enviabas a un sitio que no le gustaba para nada. Pues en ese acuerdo a lo mejor le puedes pedir, bueno, pues en este papel escríbeme el nombre de 6 personas con las que crees que puedes trabajar bien. Y probablemente habrá alguien con la que pues sea más compatible para poder aprender mejor y poder concentrarse más. Y ahí no acaba todo, porque, bueno, al final, si ves que tienes confianza con el estudiante, se puede dar un apretón de manos para sellar el acuerdo, pero al final se dice al estudiante, bueno, muy bien, pues ya tenemos este acuerdo, vamos a ver qué tal trabajas con él en la próxima semana. Y la semana que viene nos vamos a reunir otra vez para ver qué tal ha ido tu progreso con este plan. Bueno, pongo aquí cuidado, porque evidentemente soluciones mágicas no hay.
algunas veces funcionará, otras veces no va a funcionar dependiendo del estudiante, o habrá veces donde será necesario intentarlo varias veces. En este sentido, yo puedo hablar desde mi experiencia utilizando la técnica. Yo antes de usar la técnica sentía de que a veces uno no sabía qué decirle al estudiante y dos, sentía que a veces se generaban más problemas tratando de solucionarlos. Mientras que con esta técnica lo que se hace es abrir el diálogo, tener una conversación de cooperación, en vez de acusarse el uno al otro y al final pues se crea un conflicto más grande en esa conversación que de lo que ya se había tenido. Entonces, mi experiencia es esa. Infalible al 100% no es, pero a mí sí que me ha mejorado mucho pues las relaciones con los estudiantes y por lo menos crear un ambiente de cooperación con ellos. Os recomiendo pues que tengáis paciencia, evidentemente, a la hora de usar esta técnica. Y bueno, pues ahora tenéis una decisión y es que si queréis seguir solucionando problemas de forma improvisada o podéis usar esta nueva técnica que yo os he propuesto. Y evidentemente pues es una técnica que yo mismo he probado en situaciones tanto de alumnos de secundaria y en primaria la he usado hasta quinto de primaria con bastante éxito. Para alumnos más jóvenes, probablemente tendréis que pues, adaptaros a su lenguaje para poder adaptarla con mayor éxito. Bueno, y muy importante para poder usar esta técnica es que, sobre todo los estudiantes, cuando se pongan a la defensiva, es muy importante mantener la calma. Porque a veces pues te van a mentir o te van a contar excusas que realmente no vienen a cuento. Entonces, cuando esto pase, mi consejo es mantente en calma y dos, continúa con otra pregunta. Entonces, si ves que no puedes llegar estás en el paso 2, en el de comprender el problema y todavía el estudiante como que no admite lo que ha hecho, simplemente continúa y reformula tu pregunta. Entonces, si la pregunta, ¿por qué estás teniendo dificultades para respetar los turnos de palabra en clase? ¿No ha funcionado? Pues le damos una... Y ya para terminar, me gustaría recomendarte mi libro Docentes versus Adolescentes para mejorar la relación con tus estudiantes y la convivencia en el aula. Gracias y seguimos revolucionando.